El ATP, la moneda universal en los sistemas biológicos. El ATP pertenece al grupo de los nucleótidos, por lo tanto está compuesto por una base nitrogenada, adenina, una pentosa, ribosa y un grupo fosfato, 3 radicales fosfatos con enlaces de alta energía. ATP significa adenosina trifosfato o trifosfato de adenosina. Tómese en cuenta que fósforo se abrevia con la letra P. Recuerde que la palabra fosfato significa en el fósforo está participando con carga de -5. Si fuera carga -3 sería fosfito. El ATP es una molécula que almacena bastante energía. La misma se almacena en los enlaces fosfato, que son 2 para cada molécula de ATP. Cada uno de ellos equivale a 8000 kilocalorías mol. Por lo tanto, si tomamos en cuenta que son 2 enlaces, tendríamos un potencial de 16.000 calorías mol de energía para cada molécula de ATP. Sirva de comparación que cada molécula de glucosa tiene apenas 2.260 calorías mol de energía, pequeña cantidad comparada con el ATP. De esta forma es que el ATP libera energía transformándose en ADP más P más E grado. Esta reacción es reversible, o sea, el ATP del organismo se reconstituye a partir del ADP para almacenar la energía presente en los alimentos que consumimos. Debido a esto, es que se conceptúa al ATP como la moneda universal de las transacciones energéticas en todos los sistemas biológicos. Usos comunes del ATP. El ATP, aparte que sirve para el almacenamiento a cortísimo plazo de la energía, es utilizado por el organismo para los siguientes procesos, todos ellos trabajos. Recuerde que trabajo es toda la utilización de energía. Transporte activo en las membranas celulares para el movimiento de solutos en contra del gradiente de concentración. De toda la utilización de ATP por células, se le atribuye a este proceso un 30% de participación. Síntesis de compuestos químicos. Anabolismo. Recuerde que muchos de los procesos bioquímicos requieren energía para ejecutarse, o sea, son procesos endergónicos. El ATP provee la energía para la ejecución de dichas reacciones. Se atribuye a este proceso un 70% de participación en el uso global del ATP a niveles celulares. El trabajo mecánico, específicamente en el movimiento muscular de cilioflagelos y movimientos ameboides. Metabolismo energético. Síntesis de ATP. El lugar donde se sintetiza el ATP radica en las crestas mitocondriales. En los procariotes, este trabajo se realiza en la membrana celular. En el citoplasma también se produce ATP, pero en proporciones considerablemente menores o muy poco significativas. La energía de los alimentos y su transformación en ATP, todos los grupos alimenticios, carbohidratos, lípidos y proteínas, puede transformarse en ATP. Sin embargo, los procesos que atraviesan son diferentes. En un primer paso, todos los grupos alimenticios se simplifican al dividirse en sus compuestos más sencillos. Tal es el caso de los diversos carbohidratos que acaban simplificándose en glucosa o las proteínas en aminoácidos. Posteriormente, estas unidades menores o simplificadas sufren transformaciones para convertirse en piruvato o ácido pirúvico, por el caso de los carbohidratos, y en acetato, por el caso de los lípidos y las proteínas. Al final de este proceso, que ocurre en el citoplasma celular, tanto el piruvato como el acetato se transforman en acetil, compuesto que ingresa a las mitocondrias para participar en la síntesis de proteínas de ATP. En un segundo paso, que ocurre en las mitocondrias, el acetil es utilizado en un proceso denominado ciclo de Krebs, en honor a Hans Krebs, su descubridor, del cual resultan principalmente 2 tipos de compuestos denominados NADH y FADH, los cuales son vehículos biológicos de transferencia
de electrones. Es pues durante el ciclo de Krebs que se libera bastante energía en procesos de oxidorreducción, de la cual concluyen estos transportadores de electrones. Posteriormente, el NADH y FADH ingresan a un proceso denominado cadena respiratoria, del cual ya resulta síntesis de ATP. El metabolismo energético por medio de la glucólisis. Primeramente, repasemos qué es un isómero. Un isómero es un compuesto químico que tiene la misma composición de elementos y la misma cantidad de los mismos que otros compuestos químicos. La única diferencia entre estos dos elementos radica en la distribución espacial de los átomos de los elementos. Por ejemplo, el caso de la glucosa, que es un isómero de la fructosa. Ambos tienen la misma composición química de carbono, hidrógeno y oxígeno, y en iguales cantidades. Oxígeno, o sea, la fórmula C6H12O6 es común para ambos compuestos. La diferencia radica en la distribución espacial de estos. Por lo tanto, isomerización vendría a ser la transformación de un compuesto químico en su isómero. Por ejemplo, para el ejemplo anterior, la transformación de glucosa en fructosa o viceversa, fructosa en glucosa. Ahora repasemos un poco los conceptos de reducción y oxidación. Se dice que un compuesto se oxida cuando libera electrones y que se reduce cuando los captura. Algo importante para mencionar en el tema redox es que los electrones no se liberan solos, sino más bien acompañados por un protón. Por lo tanto, recordemos que la conformación de un electrón más un protón forma el átomo de hidrógeno. Conceptualmente podemos definirla como la conversión metabólica de los azúcares en compuestos más sencillos. Para este caso es ácido pirúvico o piruvato. Es importante recalcar que este proceso se aplica exclusivamente a los carbohidratos, no a las proteínas y lípidos. La glucólisis se puede dividir en tres fases. El proceso de transformación de la molécula de glucosa 6 carbono a 2 moléculas de piruvato 3 carbono. Se puede dividir en las siguientes tres fases: activación e isomerización, fraccionamiento, recuperación de energía. Durante la primera fase, activación e isomerización, la glucosa se transforma en difosfato fructosa. Durante la segunda fase, fraccionamiento, este compuesto se divide para formar en fosfogliceraldehídos, los cuales ingresan a la tercera etapa. Ya en la recuperación de energía, cada uno de los fosfatogliceraldehídos se acaba transformando en piruvato, por lo cual se incluye que de una glucosa se forman 2 piruvatos. Es importante hacer notar que el piruvato es el producto más importante de este proceso. Los 4 ATPs que se forman son realmente un bajo aporte al global de la síntesis del ATP del organismo a través del metabolismo energético. También se le podría definir como una cadena de oxidaciones debido a que recibe acetil CoA para impulsar una serie de oxidaciones cuyo producto final son las coenzimas NAD/FAD reducidas al ser cargadas de electrones. Estas coenzimas reducidas por el ciclo de Krebs, FAD y NAD son las que irán a participar del último eslabón de la cadena del metabolismo energético, el transporte de electrones. Metabolismo energético, transporte de electrones, el paso final. Recapitulemos cuántos NAD, FAD y ATP hemos conseguido. Antes de finalizar el tema con la revisión de las cadenas respiratorias, consideren necesario recordar cuánta energía hemos conseguido hasta este momento, tanto en ATP como en NAD y FAD. A la cadena de transporte de electrones también se denomina como cadena respiratoria, cascada de electrones y cadena fosforilación. Sería un verdadero desperdicio si toda esta energía que hemos rescatado de la molécula de glucosa que inicialmente entró al metabolismo energético, almacenada en las coenzimas FAD y NAD, fueran utilizadas directamente para reducir el oxígeno en agua
bajo la siguiente acción. Sin embargo, los sistemas biológicos aprovechan la energía almacenada en la coenzima al interponer entre NAD y el FAD y el oxígeno una serie de compuestos capaces de oxidarse y reducirse alternativamente. De esta forma se produce una cascada de electrones cuya energía utilizada para la fosforilación oxidativa del ADP. Es por eso que podemos decir que la cadena respiratoria consiste en una cadena de enzimas, coenzimas, citocromos, en la cual cada componente representa un nivel de oxidación reducido. También se puede decir que es un conjunto de moléculas que a través de oxidaciones y reducciones se transfieren electrones desde la coenzima reducida NAD y FAD hasta el oxígeno. Y ocurre que esta transferencia de electrones son altamente exergónicas, por lo cual esa energía es utilizada para cubrir la energía de activación o de fosforilación oxidativa del ADP en ATP. Metabolismo energético, balance final de ATP. Como ya habíamos resumido anteriormente, hasta antes de ingresar la cadena respiratoria, teníamos un total de 4 ATP, 10 NAD y 2 FAD. Si tomamos en cuenta que cada NAD equivale a 3 ATP y cada FAD equivale a 2 ATP, tendríamos la siguiente sumatoria: 4 ATP de la glucólisis y formación de acetilcoenzima, 30 ATP provenientes de los NAD y 4 ATP provenientes de los FAD, con un total de 38 ATP como producto del metabolismo energético de una molécula de glucosa. Puede pedirse la hormona estimulante de la tiroides en un examen llamado TSH o perfil tiroideo. En ocasiones puedes pedir anticuerpos antitiroideos. Hay dos tipos: TPO o antimicrosomiales y antitiroglobulina. En el hipotiroidismo, la prueba analítica más precisa y más sensible es la valoración de la TSH. Si la TSH está elevada, se diagnostica un hipotiroidismo. La clasificación de hipotiroidismo es la siguiente: tiroiditis humanitaria o inicial, tiroiditis silente, hipotiroidismo oculto inicial. Esto quiere decir cuando los niveles de tiroides salen normales. Hipotiroidismo oculto evolutivo, esto quiere decir que está evolucionando, pero en los primeros niveles salen normales.